Hola queridos amigos en Cristo Jesús. Vamos a tener nuestra segunda reflexión para este mini retiro de Adviento. Y el título, ya directamente entramos, es Os anunciamos la vida eterna, dice la primera carta de San Juan en el capítulo 1. Pidámosle a la Virgen Santísima que nos dé la gracia de la escucha de la palabra de Dios para que la intentemos hacer vida en nosotros. Pero con la gracia de Dios y la gracia de la Santísima Virgen María creo que lo vamos a lograr. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les anunciamos la vida eterna. Dice el segundo Isaías. El segundo Isaías está a partir del capítulo 40, en el versículo 1. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Es una invitación, más bien es un mandamiento perpetuamente vigente. Nos manda a que nos consolemos unos a otros. Y este mandamiento está dirigido principalmente a los pastores y a los predicadores de la iglesia. Entonces queremos recoger esta invitación hoy en este día y meditar en el anuncio más consolador que nos ofrece la fe en Cristo. ¿Y cuál es ese anuncio? La vida eterna. Ese es el tema nuestro de este día. Es la segunda verdad eterna. Y es una verdad eterna también de la que estamos reflexionando en estos días, porque la misma situación de muerte que hemos vivido el año pasado y este año ha sacado a flote nuestra precariedad, la transitoriedad de todas las cosas. Todo pasa, la riqueza, la salud, la belleza física, la fuerza. Es algo que tenemos ante nosotros todo el tiempo, que somos caducos. Y esta crisis planetaria que aún no hemos salido, estamos incluso con el temor de una nueva cepa del virus. Entonces, en esta crisis planetaria que estamos viviendo, debe ser una ocasión, tiene que ser una ocasión para que redescubramos con alivio que hay, a pesar de todo, un punto firme, un terreno firme, sólido, más aún una roca sobre la cual podemos basar nuestra existencia terrena. La palabra Pascua, esta palabra evoca por sí misma algo pasajero, algo transitorio. San Agustín dice que la palabra Pascua quiere decir hacer Pascua, significa pasar. Pero pasar, fíjense bien la explicación de San Agustín, pero pasar de esta vida a la otra, pasar hacia lo que no pasa, que es una expresión linda de San Agustín. Significa pasar de este mundo para no pasar con el mundo. Pasar con tu corazón antes que pasar con el cuerpo. Esa es la Pascua, según definición de San Agustín. Pasar de lo caduco a lo que no es caduco. Pasar de lo que termina a lo que es eterno. Eso es la Pascua. Que ese es el gran sentido maravilloso bíblico que tiene la Pascua. Lo que nunca pasa es por definición la eternidad. Debemos entonces redescubrir la fe de un más allá de la vida terrena.
esta es una de las grandes contribuciones que dan las religiones y que juntas las religiones pueden hacer un esfuerzo por crear un mundo mejor, un mundo más fraterno, como preparación al futuro mundo fraterno y eterno al que estamos llamados. Y esto nos hace entender que todos somos compañeros de viaje. Papa Francisco ha hecho un trabajo bellísimo en ese sentido, de que somos caducos, que vamos juntos en esta barca, que todos tenemos que ayudarnos, todos somos compañeros de viaje y que todos somos frágiles. En el sentido de que aquí no es nuestra patria definitiva. La patria definitiva está más allá de esta vida terrena. Somos compañeros de viaje hacia un camino que nos dirige hacia aquella patria común donde no hay distinción de raza o de nación o de cultura o de color. Entonces tenemos todos los seres humanos en común no solo el camino, sino también la meta. Miren qué interesante lo que se está reflexionando a partir de este retiro de Monseñor Canta la Mesa. Monseñor no, Padre Canta la Mesa, que ahora es cardenal, pero siendo presbítero. Él no quiso ser obispo. Bien, entonces, para los cristianos, la fe en la vida eterna no se basa en argumentos filosóficos discutibles, por ejemplo, sobre la inmortalidad del alma, sino que la fe en la vida eterna de nosotros los cristianos se tiene que basar en un hecho preciso. ¿Y cuál es el hecho preciso que nos garantiza la vida eterna? La resurrección de Jesucristo. Su promesa. ¿Y cuál es la promesa de Cristo? Vemos el Evangelio de San Juan, el capítulo 14. Dice San Juan. Más bien pone en boca de Jesucristo estas palabras. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a prepararles un lugar. Cuando vaya y se los tenga ya preparados, volveré y los llevaré conmigo para que donde estoy yo, ustedes también estén conmigo. Para nosotros, entonces, los cristianos, la vida eterna no es una categoría abstracta, es más bien una persona. Significa ir a estar con Jesús, hecho cuerpo. Jesús, que tomó nuestra condición, nosotros al ir a la vida eterna, hacemos cuerpo con Él, desde ya lo hacemos por el bautismo, somos el cuerpo místico de Jesucristo, pero en la eternidad vamos a ser ya no místicos, sino en realidad, en plenitud, con Él vamos a ser cuerpo de Cristo en la eternidad. Vamos a compartir su estado de resucitado en la plenitud y en la alegría de la vida eterna. Así como decía San Pablo a los filipenses, ese gran deseo que tenía Pablo, decía, deseo dejar esta vida para ir a estar con Cristo. En el capítulo 1 de la carta de los filipenses lo dice San Pablo. Entonces, hacer unidad con Cristo allá en la alegría trinitaria es la promesa. Y eso es entonces, por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, ese mandato de Jesucristo a través del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 1. Consuelen, consuelen a mi pueblo. ¿Y cómo nos vamos a consolar? Diciéndonos, anunciándonos, evangelizándonos, para que comprendamos todos los hombres que esta vida no es el fin, sino que la misma muerte que meditábamos ayer es la puerta para ir a vivir en plenitud y en felicidad con Cristo en esa vida maravillosamente celestial
en el seno de la Santísima Trinidad. Pero, ¿qué le ha sucedido entonces a nuestra fe a estas alturas? Hay un eclipse de fe. Quiere decir que hoy por hoy la fe está oscurecida. Esa fe en la resurrección, esa fe en la vida eterna. Nos preguntamos, ¿qué ha sucedido entonces a esta verdad cristiana sobre la vida eterna? Y vamos a responder diciendo que en nuestro tiempo, este tiempo dominado por la física, la tecnología, la cosmología, el desarrollo científico, pero a la vez, a la par, el ateísmo, que se expresa en toda su fuerza como la negación de la existencia de un creador del mundo. Entonces, la idea en este mundo que tiene eclipsada la fe, la idea de una supervivencia posterior a la vida, después de la muerte, una supervivencia personal en Dios, está reemplazada por la idea, por la ideología de una supervivencia de la especie humana y de la sociedad del futuro. Todo el mundo sabe que se va a morir, pero el mundo piensa que cuando uno muere se acaba la vida y lo que tenemos que hacer es construir este mundo porque esta es la vida que le queda a la sociedad futura, digamos así. Entonces, poco a poco, la sospecha sobre esta palabra eternidad ha ido creciendo y ha caído en el olvido esa fe en la vida eterna. Y fíjense que no solamente ha caído en el olvido, sino que ha caído en el silencio, ese anuncio consolador de la vida eterna. Porque la secularización nos tiene alejados de Dios. La secularización ha hecho el resto para destruir el mundo, incluso hasta llegar al punto de que parece ahora ya es inconveniente hablar de eternidad entre personas cultas, entre comillas, y en consonancia con estos tiempos modernos. Dice que lo moderno ya no tenés que estar hablando de eternidad, porque el mundo no cree. Porque la secularización es un fenómeno complejo y ambivalente que tiene doble cara. Esto puede indicar la secularización, la autonomía de las realidades terrenas y la separación entre el reino de Dios y el reino del César. Nos viene a la mente el recuerdo de lo que hemos hablado en nuestras clases anteriores, de las dos banderas de San Ignacio de Loyola, o de la ciudad de Dios y la ciudad del mundo de San Agustín. ¿Se acuerdan el libro que les envié de San Agustín, La ciudad de Dios? De Civita Dei. Entonces, es la separación de estos dos reinos, de la ciudad de Dios y la ciudad del mundo, y de las dos banderas, porque nosotros como cristianos tenemos que tomar una bandera, la bandera de Cristo. Y existen dos banderas, la bandera de Cristo y la bandera del mal. Y en este sentido, no solo se está en contra del Evangelio, en esta división, en esta secularización del mundo, sino que encuentra en esta secularización una de sus raíces más profundas, de este olvido, de este silencio sobre esa gran verdad cristiana de la eternidad. Sin embargo, la palabra secularización también puede indicar un conjunto de actitudes hostiles contra la religión y contra la fe, que es otro gran problema que tenemos que está destruyendo la fe cristiana del mundo entero, que es las actitudes de persecución
que sentimos todos los cristianos, principalmente los católicos. Vemos en primer lugar, hace unos años, la matanza que los ISIS, toda esta gente del Medio Oriente matando cristianos, en nombre de Dios incluso, fíjense ustedes, con una religión fanatizada de los musulmanes. Y vengámonos un poco más para acá. Ya no nos vayamos a Medio Oriente. Chile y Argentina. Esos grupos minoritarios violentos, por ejemplo, de la ideología gay, los lobbies gay, homosexuales, lesbianas, etcétera, que como si la iglesia tuviera culpa de sus desviaciones, lo que hacen es atacar la fe con sus actitudes hostiles. Han quemado iglesias, han destruido imágenes. Estas ideologías no tardan en comenzar a asesinar cristianos. Entonces es una realidad que la secularización, por sí misma, la palabra secularización indica el tiempo presente. Secularización podríamos entenderla como la inmanencia del hombre terreno, el hombre que no es trascendente en su inmanencia, según la Biblia, en oposición a la eternidad. La eternidad que tenemos que entenderla como por los siglos de los siglos, que no se acabará nunca, como la llama la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura llama a la eternidad, lo dice cuando se refiere por los siglos de los siglos. Entonces, en este sentido, el secularismo es sinónimo de temporalidad, de reducir lo real a una sola dimensión terrenal. Y recordemos que lo real no es solamente visible, hay cosas invisibles pero que son reales. Por lo tanto, en el secularismo, la secularización, el ateísmo que vivimos en este mundo, que quiere apagar nuestra fe cristiana en la eternidad, significa en esta cultura moderna la eliminación radical del horizonte de la eternidad. Nadie cree que el alma es inmortal, el alma humana, porque el alma animal sí termina. Cuando el animalito muere, el alma termina, muere, podríamos decir, porque el alma de los animales no es inmortal. Entendiendo la palabra alma como un soplo de ánima, de vida, un soplo de vida que le da la existencia a los animales, pero sin uso de razón, sin condición de eternidad como la tenemos nosotros. Entonces todo esto ha tenido un claro impacto, todas estas realidades que estamos viviendo, un claro impacto en la fe de los cristianos. Los cristianos, los creyentes han sido afectados por esta realidad del secularismo y del paganismo, diría yo, y de toda la ideología anticristianas. Entonces, en este punto se ha hecho una fe tímida y reticente. Entonces, la fe de los cristianos, con toda esta influencia externa del mundo moderno, se ha hecho tímida. Nuestra fe cristiana se ha hecho reticente, o sea, cobarde. Hagámonos esta pregunta: ¿cuándo hemos escuchado la última predicación sobre la vida eterna? De que nos tenemos que morir y que vamos a ir a un juicio y que el Señor va a premiar a los buenos y castigar a los malos. Desde nuestro catecismo para la primera comunión, cuando teníamos 6, 7 años, nunca más hemos vuelto a escuchar esta predicación sobre la vida eterna. El más allá se ha convertido en una broma, en una necesidad tan incierta que no solo ya nadie la respeta,
sino que más aún nadie la expone, esta realidad de la vida eterna. Hasta el punto de que incluso uno se divierte pensando que hubo un tiempo en que esta idea de la eternidad formaba parte de toda la existencia humana. Recuerden lo que hablábamos en la reflexión anterior de que en la Edad Media para atrás, desde los inicios de la fe cristiana, la predicación de los novísimos marcaba verdaderamente el alma de todos los cristianos y todos eran convocados a un proceso de conversión, un proceso de entrega y de santidad. Que ahora todo el mundo acusa esta fe antigua de la Edad Media, que son cosas del pasado, de que son cosas ridículas. Nosotros por nuestra parte seguimos recitando el credo cuando decimos: espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pero recitamos esta parte del credo sin demasiado peso en el alma. El secularismo sofoca esta fe en la resurrección y el mundo futuro y apaga esta fe en la eternidad. Entonces, ¿cuál es la consecuencia práctica de este eclipse de la idea de eternidad? San Pablo refiere el propósito de los que no creen en la resurrección de los muertos. ¿Qué dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15? No nos importa, comamos y bebamos que mañana moriremos, como que dicen, mañana vamos a ser igual que los animales, que los perros, los chanchos, los gatos. Nos morimos y cada quien a la tumba, al hoyo, y el mundo sigue igual. Así lo analiza San Pablo, esa falta de fe de los que no creen en la resurrección a un mundo futuro. El deseo natural de vivir siempre distorsionado se convierte en deseo, en frenesí, en vivir bien, es decir, placenteramente, incluso a expensas de los demás si es necesario, porque aquí en este mundo hay que ser feliz, incluso aunque pisotee a cualquiera. Por eso se habla de que un mundo sin fe va directo a su propia destrucción. Por eso mismo, porque la felicidad el mundo la anda buscando aquí en la tierra, cueste lo que cueste, incluso matando si es necesario. Un segundo tema que trata el Padre Cantalamessa es la fe en la eternidad y la evangelización. El primer tema fue el eclipse de la fe, acuérdense que ya lo dijimos. Este segundo tema es la fe en la eternidad y la evangelización, que es importante. La fe en la vida eterna constituye una de las condiciones de posibilidad de la evangelización. ¿Por qué? Porque lo dirá el mismo San Pablo. Porque si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Porque si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, solo en esta vida, somos los seres humanos, los hombres más desgraciados de toda la humanidad, los cristianos. Si ponemos la fe solamente en esta vida terrena. Lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. El anuncio de la vida eterna constituye la fuerza y el mordiente de la predicación cristiana. Es la clave de la predicación cristiana, porque si nosotros anunciamos a un Cristo muerto, estamos muertos en vida. Como nosotros anunciamos a un Cristo vivo, resucitado, por eso nuestra fe no es vana. Y nunca nuestra predicación va a ser vana tampoco. Porque al anunciar la vida eterna,
podemos servirnos de la fe y también de su correspondencia con el deseo más profundo del corazón humano de seguir vivos, entonces, de hecho, nosotros tenemos que entender que somos seres finitos, limitados, pero con capacidad de infinito. Seres mortales, pero con un anhelo secreto de inmortalidad. Decía Miguel de Unamuno, que no era cristiano ni defendía la fe. Decía una palabra muy interesante a este respecto. Quiero leérselos textualmente. No digo, dice Miguel de Unamuno, no digo que merezcamos un más allá, ni que la lógica nos lo muestre. Digo que lo necesitamos, lo merezcamos o no, y basta. Digo que lo que pasa no me satisface, que tengo sed de eternidad y que sin esta eternidad todo me es indiferente. Lo necesito, decía Miguel de Unamuno. Sin ella, sin la eternidad, ya no hay alegría de vivir. Y la alegría de vivir ya no tiene nada que decirme si no hay eternidad. Si yo tengo una gran ilusión de vivir para siempre, todo muere. Es demasiado fácil afirmar que es necesario vivir, que es necesario contentarse con la vida. Y los que no se contentan, esa es la reflexión de Miguel de Unamuno. Quien desea la eternidad, decía él mismo, no es quien muestra desprecio por el mundo y que muestre desprecio por esta vida de aquí abajo, sino el que desea la eternidad dice: amo tanto la vida que perderla me parece el peor de los males. No aman verdaderamente la vida aquellos que la disfrutan día a día sin importarles saber si tendrán que perderla por completo o no. San Agustín decía lo mismo que este pensador Unamuno. Decía San Agustín: ¿de qué sirve vivir bien si no se va a vivir siempre? Miren qué bonito San Agustín. ¿De qué sirve vivir si no voy a vivir siempre? Todo, dice San Agustín, todo excepto lo eterno es vano en el mundo. Todo es vano menos lo eterno. A los hombres de nuestro tiempo que cultivan lo profundo del corazón esta necesidad de eternidad, sin tal vez tener el valor de confesarlo, incluso sin entenderlo, si ustedes quieren, les podemos repetir lo que decía San Pablo a los atenienses. En los Hechos de los Apóstoles capítulo 17 dice San Pablo a los de Atenas, en el Areópago de Atenas: lo que veneran sin conocerlo es lo que yo les vengo a anunciar, la vida eterna. Tercero, la fe en la eternidad como un medio de santificación. El segundo es la fe de la eternidad para la evangelización, porque tenemos que anunciar la eternidad. No callar, porque la fe en la eternidad está callada incluso por nuestros pastores mismos. La fe en la eternidad como medio de santificación. Una fe renovada en la eternidad no nos sirve solo para evangelizar. Es decir, para que el anuncio que hay que hacer a los demás sea congruente, sino que también la fe en la eternidad nos sirve antes todavía para imprimir un nuevo impulso a nuestro camino de santificación. Entonces, el primer fruto de esta fe en la eternidad es hacernos libres, no tener apego a las cosas terrenales que pasan, a aumentar el propio patrimonio o el propio prestigio. No hay que tener apego a nada de esto.
entendiendo el verdadero sentido de nuestra vida. Que nuestra verdadera vida no es aquí, aquí estamos de paso. Por supuesto, con la misión de construir un mundo de justicia, de paz y de desarrollo, que es la doctrina social de la Iglesia. Porque el deseo de eternidad nos tiene que ayudar a nosotros a trabajar para construir este mundo más justo, aunque sea temporal, para las futuras generaciones. Porque el enfriamiento en la idea de la eternidad que actúa sobre los creyentes, disminuyendo en todos los creyentes esa capacidad de afrontar con valentía el sufrimiento y las pruebas de esta vida, nosotros tenemos que redescubrir parte de esta fe como San Bernardo y San Ignacio de Loyola, que lo mencionamos anteriormente, que en toda situación y ante cada obstáculo se decían a sí mismos: ¿qué es esto frente a la eternidad? El mismo San Francisco, vamos a ver si nos da tiempo, va a ver lo que decía San Francisco de Asís sobre la eternidad. Cuando nosotros perdemos la medida de todo lo que es la eternidad, las cosas, el sufrimiento terrenales, arrojan fácilmente nuestras almas por tierra, nos destruyen. Todo nos parece demasiado pesado, excesivo. Pero Jesús decía: si tu mano te es obstáculo para ti, córtatela. Si tu ojo es un obstáculo para ti, sácatelo. Porque es mejor entrar en la vida con una sola mano, un solo ojo, en lugar de ser arrojado con ambos al fuego eterno. Decía Jesucristo en el Evangelio de San Mateo capítulo 18. Cuando perdemos de vista la eternidad, encontramos excesivo también que se nos pida que cerremos los ojos a un espectáculo inmoral o que llevemos en silencio una pequeña cruz. O sea, esto quiere decir que si nosotros perdemos la fe en la eternidad, la misma cruz que Cristo nos manda cargar se nos hace triplemente más pesada. Porque recuerden que con Cristo, dice él mismo, mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Pero el que no cree en Cristo, no cree en la vida eterna, todo se le hace excesivo. El sufrimiento, el dolor, la misma muerte. Y se nos hace excesivo también la exigencia de renunciar a los valores inmorales. Porque se cree que en este mundo, para ser feliz, tenés que ser inmoral. Empezando con la perversión sexual, la vulgaridad, el homosexualismo, todo lo que promueve el lobby gay, que es el vicio, la corrupción, la maldad, la destrucción de vidas inocentes, tantos males que ocasiona todas esas ideologías extrañas, anticristianas. San Pablo se atreve a escribir: por la leve tribulación presente nos proporciona una inmensa e incalculable carga de gloria, ya que no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. En efecto, lo que se ve es transitorio, pero lo que no se ve es eterno. Segunda carta a los Corintios capítulo 4. Entonces el peso de la tribulación es ligero, precisamente porque es momentáneo. Y el peso de la gloria es desproporcionado, precisamente porque es eterno. Por eso el mismo apóstol San Pablo va a decir: creo que los sufrimientos de este tiempo presente no son proporcionales a la gloria que se nos manifestará en nosotros en Cristo Jesús. Le digo a los romanos en el capítulo 8 de su carta a los romanos. Entonces, de hecho, estas cosas que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni entraron nunca en el corazón del hombre, Dios las preparó
para los que lo aman. Y muchos se preguntan, ¿en qué consistirá la vida eterna? ¿Y qué haremos todo ese tiempo eterno en el cielo? Y la respuesta está en esas palabras apofáticas, apocalípticas del apóstol San Pablo cuando nos dice lo que acabamos de oír, ni el ojo vio, ni el oído oyó. Lo maravilloso que Dios nos tiene preparado para los que amamos al Señor. Entonces, sí es necesario balbucear algo. Y si es necesario, diremos que viviremos en la eternidad inmersos en el océano sin orilla o el océano infinito, sin fondo del amor trinitario. Pero aún más nos podríamos hacer otra pregunta. Pero la eternidad es tanto tiempo, dice uno, que no nos vamos a aburrir. Preguntamos eso porque no entendemos la grandeza del amor infinito de Dios. Preguntémosle a los verdaderos amantes, a los novios que se aman, que se adoran por amarse. Preguntémosle si se aburren en ese apogeo de su amor. O si no preferirían más bien que ese momento durara para siempre, no se acabara nunca. En mi juventud yo pensaba así, que el amor de mi amada, que ahora es mi esposa, no se acabara nunca, pensaba yo en ese momento. Además de que hemos reflexionado en la misma clase de escatología que Dios es tan inmenso, tan infinito, tan eterno. Su amor es tan infinito que siempre, en cada instante, si podemos decirlo, de la eternidad, cada instante vamos a estar conociendo algo más maravilloso de Dios, que eso va a ser la felicidad plena y total y para siempre que vamos a tener. Porque nos basta este Dios infinito y eterno y todopoderoso, nos basta para ser felices eternamente. Por lo tanto, no nos vamos a aburrir nunca. Nunca nos vamos a aburrir estar en la casa de mi Padre, de nuestro Padre. Porque cuando nos hemos aburrido nosotros, cuando estamos en la casa paterna, en la casa materna, nunca. Más bien añoramos que nunca hubieran pasado aquellos años cuando éramos niños y adolescentes que vivíamos en la casa paterna, en la casa materna. Así pasa en el cielo. Y más con este Padre eterno, maravilloso, que nos gastamos nosotros los seres humanos. Dice el Salmo 8, ¿quién es el hombre para que te fijaras en él? Si lo hiciste poco menos que los ángeles y lo llenaste de gloria y de majestad. Y esos somos los seres humanos. Pero al final de cuentas, no terminamos de creérnoslo. Porque como decía anteriormente, esta vorágine del mundo violento en el que vivimos nos hace olvidarnos de nuestro Padre Celestial. Nos hace olvidarnos de nuestra casa verdadera, que es allá junto al Padre, junto a Cristo, junto a María, nuestra Madre, junto a todos nuestros seres queridos y amados, los santos y los ángeles del cielo. La vida eterna es una esperanza y es una presencia. Es el último tema de esta segunda reflexión. La palabra esperanza, yo quisiera que tuviéramos una clase de 6 meses sobre la esperanza y se va a dar cuenta lo grandiosa que es la esperanza. Spe Salvi, hay una carta encíclica del Papa Benedicto XVI que se la recomiendo. Spe Salvi, la salvación en esperanza, o esperamos la salvación. La esperanza es la salvación.
Espe salvi, Papa Benedicto XVI. Tenemos que disipar una duda que pesa sobre la creencia en la vida eterna. Para el creyente, la eternidad no es solo una promesa ni una esperanza, como decía Carlos Marx. Carlos Marx era un ateo de lo peor. Decía él que la esperanza en la vida eterna era como tener una ilusión dentro de la cabeza para aceptar todas las decepciones terrenas. Porque decía él, la vida es aquí, se acaba aquí, te acabaste. El pobre Carlos Marx ahorita se dio cuenta, desde que se murió, que la vida eterna sí existe. Y que desgraciadamente para él le tocó la parte mala. Es también una presencia, la vida eterna es una presencia y es una experiencia. En Cristo, la vida eterna que estaba junto al Padre se hizo visible. Nosotros, dice San Juan el Evangelista, la hemos visto y la hemos oído con nuestros propios ojos y nuestros propios oídos. Lo hemos contemplado y lo hemos tocado. Entonces, hemos palpado con nuestras manos, hemos comido la Eucaristía, que es Cristo mismo. Con esto hemos palpado en nosotros mismos la vida eterna. Porque con Cristo, Verbo encarnado, la eternidad irrumpió en el tiempo. Lo experimentamos cada vez que hacemos un verdadero acto de fe en Cristo. Porque quien cree en Cristo ya posee la vida eterna, lo dice el mismo San Juan en su primera carta, capítulo 5. El que cree en Cristo ya posee la vida eterna. Ya poseemos la vida eterna, recuerden que sí. Cada vez que recibimos la comunión, por ejemplo, porque en ella se nos da la promesa de la gloria futura, y no solamente se nos da la promesa en la Eucaristía, se nos da la Eucaristía como prenda, como un pedacito de la vida eterna se nos da. Y digo un pedacito porque Dios es infinito, es eterno, Él se nos da totalmente, pero nosotros somos los que ponemos el obstáculo. El alma pone obstáculo a la gracia. Entonces, en ese sentido, la Eucaristía nos da a nosotros prenda de la salvación eterna. Nos da promesa de gloria futura, de gloria eterna. Cada vez que escuchamos también la palabra de Dios, el Evangelio, que son palabras de vida eterna, también dice San Juan en capítulo 6, son dos realidades analógicas, la palabra de Dios y la Eucaristía. Recuerden cuando estudiamos la Eucaristía. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios y la hacemos vida, tenemos la vida eterna. El que escucha mi palabra y la cumple, tiene vida eterna. Santo Tomás de Aquino dice que la gracia es el comienzo de la gloria. Nosotros ya tenemos la gracia. ¿Y cuál es la gracia que nos da Dios a través de los sacramentos? Comenzando por el bautismo. La gracia santificante. Y ya sabemos qué cosa es la gracia santificante. Es el don del Espíritu Santo que viene a vivir en nuestra alma. ¿Y qué cosa es el Espíritu Santo? Es la vida trinitaria que ya mora en nosotros, como templo de la Santísima Trinidad, templo del Espíritu Santo. La Trinidad ya vive en nosotros. Y cuando nosotros vayamos a su presencia, vamos a tener esa experiencia, esa vivencia en plenitud. Ahora la tenemos como en un espejo, dice San Pablo.
Entonces, esta presencia de la eternidad en el tiempo se llama Espíritu Santo, como lo estamos diciendo. Esta gracia de Dios, si conocieras el don de Dios, le dice Jesucristo a la samaritana, y nos lo dice a nosotros también, si conociéramos el don de Dios. El don de Dios es su Espíritu. El Espíritu Santo se define como las arras de la vida eterna. Lo dice San Pablo en la carta a los Efesios y en la segunda carta a los Corintios. Y se nos ha dado esa gracia, el Espíritu Santo, porque habiendo recibido las primicias, anhelamos la plenitud, como dice San Agustín. Cristo nos dio las arras del Espíritu Santo, con las que Él, que en cualquier caso no podría engañarnos, quiso asegurarnos el cumplimiento de su promesa. ¿Qué prometió Jesucristo? Prometió la vida eterna, cuyas arras son el Espíritu Santo que ya nos dio a nosotros. Miren ustedes, qué maravilla. Entonces, entre la fe, más bien, entre la vida de fe en el tiempo, la vida de fe en el tiempo aquí en la tierra, y la fe en la vida eterna, hay una relación análoga a la que existe más o menos en la vida del embrión en el seno materno y en la vida del niño que ya ha nacido, ya ha sido dado a luz. El niño en el vientre materno ya tiene vida, no conoce la vida futura después del nacimiento. Así nos pasa a nosotros, con la relación que tenemos de nuestra vida terrena y nuestra vida eterna. Pocos saben esto de San Francisco y el cántico de las criaturas. Este cántico nació de una sacudida de fe que tuvo San Francisco de Asís en la vida eterna. Así lo dicen las fuentes franciscanas en ese cántico de la criatura, cuando San Francisco sufría mucho por sus dolores. Recuerden que él tuvo los estigmas de Jesucristo en la cruz. Él sufría mucho y le dijo al Señor: si supieran lo que te espera, la felicidad que te espera, todo esto que estás padeciendo te parecería poco. De ahí, de ese encuentro que tiene él con esa profundidad, esa revelación que le dio Cristo, él